Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Buenas noches y bienvenidos al curso de Es tiempo de despertar, es hora de despertar a la santidad. Ayer tuvimos la introducción de por qué el sentido de este curso, de este encuentro entre nosotros, y también hicimos una introducción a lo que sería la gracia divina, cómo Dios va obrando en nosotros y a través de nosotros, de nuestra correspondencia. Toda la gracia de Dios en una alma que se abre y se dispone. Ahora sí vamos a entrar en materia. Los que ya algunos me han escrito, me han mostrado que ya consiguieron el libro. Como les decía, yo no les voy a facilitar esto hasta que terminemos o estemos llegando al tercer, cuarto día para que lo puedan tener y por lo tanto lo puedan aprovechar. Ahora, bolígrafo, papel y todo lo que Dios les vaya inspirando. No traten, porque voy rápido, son muchas las virtudes, son muchos los vicios que el Señor quiere tratar con la beata Conchita Cabrera de Armida y por lo tanto no nos vamos a detener con calma. Se recuerdan, ya me van conociendo, a mí lo que más me importa en la vida de trabajo, la vida espiritual, es entender primero el marco de referencia, porque si no, después no sabes dónde te vas a mover. Entonces, yo creo que este libro es fantástico, nos va una vez más a mostrar el marco de las virtudes y de los vicios, virtudes que nos llevan a la santidad, vicios que pueden corromper nuestra alma, y después, con el tiempo, podemos ir conociéndolos, profundizándolos, etc. Santo Tomás de Aquino, él hizo un análisis, si no recuerdo mal, cuando estudiamos teología, 54 virtudes, y bueno, él las hace con una precisión, un esquema, Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, en este libro lo que quiere nuestro Señor Jesucristo es como dar una pincelada para que nosotros entendamos lo que hay que vivir. Y luego ya Él se encargará con su gracia, su formación, ya se encargará que nosotros vayamos conociendo más y más las virtudes. Bueno, el libro está dividido en 12 familias de virtudes y vicios. Entonces también es algo muy interesante. A ver si en esta primera etapa de curso podemos abarcar 3. Por eso le digo, es que es tan denso. A ver si vamos a lograr abarcar 3 familias de virtudes y vicios en estos 5 días. Y luego ya seguiremos en los próximos días. Primero yo lo iré preparando, lo iré haciendo esquemas, etcétera, y luego ya les mandaremos las invitaciones. Bueno, la primera familia de virtudes que el Señor nos quiere proponer son las virtudes del sacrificio. Ustedes saben que Él es el primero que tomó su cruz, aceptó todos los pecados de la humanidad, todo el peso de los pecados de la humanidad y los llevó a la cruz para vencer a Satanás, al pecado y la muerte. Y por lo tanto,
entre más estemos dispuestos a sacrificarnos y a vivir las virtudes del sacrificio, más nos vamos a asemejar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, les quería comentar un poquito, es una forma que yo lo he hecho, espero que les ayude. El libro pues va contando y cada virtud la va tratando el Señor como quiere. Yo lo que he tratado de hacer, espero que les ayude un poquito, es manejar el mismo esquema en todas las virtudes y el esquema en todos los vicios, que son esquemas diversos, porque estamos hablando de una virtud y estamos hablando de un vicio. Bueno, voy a nombrar ahora los elementos que me parecían que el Señor iba repitiendo en cada virtud que trataba y lo vamos a ir poniendo. Son 6 puntos de cada virtud. El Señor no toca en todas las virtudes los 6 puntos. Bueno, pues yo traté de acomodarlos lo mejor posible. Si en alguno no mencionó nada sobre ese punto, no es porque no haya materia. El Señor no lo quiso mencionar en esta ocasión. Bueno, y así se darán cuenta que hay un esquema. Les voy a decir los 6 puntos o conceptos que implica el esquema. Primero, suele hacer, no es una definición súper profunda, teológica, no, da como puntos para que captemos en qué consiste la virtud. Bueno, pues yo le llamo definición. Y ahí, bueno, el Señor da algunos puntitos para que entendamos en qué consiste la virtud que nos quiere proponer. Después, habla de las virtudes que están relacionadas. Lo que les decía ayer, si uno comienza a cultivar una virtud, el Señor fecunda el resto de virtudes. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que comprendas que las virtudes están unidas. Y si empezamos a trabajar una y parece que nos hemos olvidado de las otras, no hay problema, porque el Señor fecundará las otras. El tercer punto, las virtudes tienen enemigos. Entonces, en algunas ocasiones deja muy claro de la virtud exactamente cuál es el vicio contrario, el enemigo que hace caer, que nos hace que esa virtud desaparezca, ¿sí? Después, el cuarto punto del esquema que quiero proponerles son los medios para cultivar esa virtud. El Señor no hace, como les digo, no va a los últimos detalles. Cada virtud podríamos tratarla un año y seguro que hay materia, y sobraría materia, faltarían todavía días. Entonces, el Señor, si se dan cuenta, son como, no sé si les sirve, como pequeños flashes que iluminen el alma y digan, ahora vamos a empezar con la virtud de la pobreza, pues la vamos a definir, virtudes relacionadas, los enemigos, los medios para cultivar esta virtud, los frutos. En algunas ocasiones habla de los frutos que concede a una alma, personales o en el mundo viviendo esa virtud. Y por último, que esto no lo pide el Señor, pero ustedes saben que a mí me encanta, he puesto frases de santos. Para mí las frases de santos me motivan mucho. Frases de santos que nos recuerden o que nos motiven a vivir esa virtud. Bueno, como se dan cuenta, 6 puntos en cada virtud. Vamos a empezar con la pobreza. Definición de la virtud. Es entregar las personas, los afectos, las cosas a Dios. Todo lo que Dios me ha dado, el pobre por virtud, porque están los pobres por circunstancias existenciales, etcétera, que Dios los permite para que nosotros nos ocupemos de ellos, pero no estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando de la pobreza que se asimila voluntariamente, que se acepta voluntariamente. Le devuelvo al Señor lo que he recibido libremente y es lícito. Oye, que tú tengas un coche, que tú tengas, no sé, dinero, etcétera. Los religiosos, ¿qué hacen? Por los 3 votos, ¿se acuerdan que uno de ellos es la pobreza? Por voto no tienen nada en propiedad. Es impresionante. Oye, pero es que podrías tener una cuenta corriente. Y los religiosos te dicen, no la necesito. Dios es mi Padre, Dios se ocupará de mí, Él pidió que me consagre, como dice, buscar primero el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. O sea, para Dios darnos de comer, darnos, no sé, vestir, etcétera. Para Dios no es nada, eso no es nada para Él, pero primero hay que buscar el reino de Dios. Pues estamos hablando de esta pobreza. Y uno puede decir, pues yo no soy religioso, qué bueno, no tengo que vivir esta virtud.
también puedes vivir esta virtud. No como un voto religioso, porque no lo eres, no estás llamado a ello, pero sí puedes vivir la pobreza en tu casa, en tu familia. Sé de un hecho así rápidamente, de vez en cuando yo les contaré anécdotas que he vivido en mi vida sacerdotal, pero recuerdo de un señor, precisamente viene de familia mexicana, pero con muchísimo dinero. Y recuerdo la anécdota del sacerdote que lo contó en un retiro, que él entró a la casa y vio el cuarto de esta familia, porque es una familia, están casados, tienen hijos, etcétera, y dice, el cuarto, la simplicidad, parecía un cuarto de un religioso, de una persona que su familia sigue teniendo, no sé si será de los más ricos, pero debe estar en el top de los ricos de este país, México. Imagínense. Y una sencillez en su habitación con su esposa, porque son muy católicos, y no vivían afuera, grandes empresas, etcétera, una familia muy rica, pero solo Dios sabe que en el interior de ellos son pobres, porque han elegido libremente devolverle a Dios lo que han recibido. Los dones, las gracias, el cuerpo, el alma, la vida, los sentidos, las potencias, los sentimientos, la eternidad. Señor, aquí me tienes. Heme aquí, que estoy para hacer tu voluntad. No me importa lo demás, lo material, todo eso te ocuparás tú, que eres mi Padre providente. Yo quiero ocuparme de ti. Y esa es una enseñanza muy importante. La pobreza puede ser exterior o interior. A lo mejor la gente renuncia a sus criterios, renuncia a su voluntad, etcétera. Quizás la gente de afuera no lo sabe. Dios sí lo sabe, porque es una pobreza interior. Es una reina vestida de harapos. Una forma de expresar, el Señor utiliza una reina, porque es una grande virtud, pero vestida en simplicidad. No llama la atención para muchos. Tiene un aroma, los adjetivos son bonitos, tiene un aroma delicioso. Al inicio parece repugnante. Pregúntele a todos los seminaristas, a todos los que tienen vocación, que entran a los seminarios, etcétera. Bueno, inmediatamente empiezan a percibir, pues, que les cuesta, etcétera. Recuerdo también un sacerdote con el cual conozco a sus hermanos, porque son varios sacerdotes, cuando dejó el mundo, porque también era de España una familia muy, muy, muy pudiente, muy bienestante, y entonces decía que él abandonó sus esquís, sus equipos deportivos, bueno, la pasaba muy bien, humanamente hablando, era bueno, pero la pasaba muy bien porque pues su familia estaba bien económicamente, y hizo toda una despedida, y a los amigos le fue regalando sus cosas, como si, hasta lo contaba él así como algo anecdótico, pues desprendiéndose de todas sus cosas. Claro, pues en aquel momento le eran importantes, le costaba, y pues sentía como que tenía que hacer una ceremonia para ir dejando sus bienes, su herencia, ¿no? Porque se entregaba a Dios y sigue siendo un santo sacerdote. Tener las manos vacías, pero el corazón lleno. El corazón lleno. Por eso tú te vacías de lo que crees que tienes y Dios te llena de lo que Él abunda. Tener todo sin poseerlo. Y yo les puedo decir que yo estoy viviendo así. Yo vivo como misionero en la providencia. No pido nada, no necesito nada. Dios me da lo que necesito, no me da más de lo que necesito. Yo les invitaría a que tuvieran una experiencia así, Yo nunca la había tenido, pero ya llevo casi 4 años viviendo así y es una experiencia muy, muy saludable, porque no te ocupas de nada, solo de Dios. Sí, yo tengo mis pecados, mis fragilidades, pero al menos quiero orientar mi vida solo a Él. Y Él se ocupa de mí. Llevo 4 años donde yo no recibo salarios, yo no recibo nada, pero nunca me ha faltado nada. Y ustedes saben que ya he visitado 23 países y algunos en muchas ocasiones. Ya Colombia lo he visitado como 5 veces, y Estados Unidos varias, etcétera. He podido hacer la misión que Dios me pide, sin embargo, sin tener nada material. Yo ahora, al día de hoy, no tengo nada a mi nombre, nada. Y les puedo decir que es una libertad. Estamos hablando ahora de la pobreza exterior, no del interior, que es la más difícil, pero del exterior, y les puedo decir que da una paz increíble. Yo no tengo que ocuparme de cuidar nada, porque no lo tengo.
y es una paz muy, muy saludable, al menos espiritualmente. Tiene un enemigo, tiene más, pero aquí el Señor solamente nombró uno, la vanidad. La vanidad. El vanidoso lo que quiere es, pues, tener para poder presumir, no sabemos de qué, pero presumir de ropa, de dinero, de coches, de lo que quieran. ¿Cómo nos propone cultivar esta virtud? Despreciar todo adorno y comodidad. No quiero comodidades, porque la comodidad, claro que nos atrae a todos. Dormir más, dormir mejor, dormir en una cama, etcétera. Recuerden, ahora salió en la lectura de las horas, la liturgia de las horas, perdón, en el oficio de lecturas, el rey David, cuando le falla al Señor, que comete pecado, y el Señor le dice que se va a cobrar la vida de su hijo. Y entonces, él hace penitencia, ayuno, y duerme en el suelo. Y dice la lectura, dice que los del palacio, o sea, los consejeros, los que estaban a su lado, pues estaban intentando que descansara. Y él no, porque dijo, pues yo he pecado y ahora quiero reparar, ¿no? Y entonces hizo esos 7 días de ayuno, penitencia, de dormir en el suelo, etcétera, para ver si Dios se compadecía y no le pedía la vida de su hijo por su pecado. Despreciarse a sí mismo, ese es otro medio para cultivar la pobreza. Dejar todo olor mundano, las cosas del mundo, los placeres del mundo, inclusive los que parecen buenos, déjalos. Fíjense, aquí ya empieza, yo les dije ayer que es muy exigente. Yo estoy hablando también de las cosas lícitas. Oye, pues yo podía ir, no sé, un mes, tengo un mes de vacaciones. Voy a poner ese ejemplo. Tengo un mes de vacaciones y tengo el dinero para irme un mes a Europa, a no sé dónde. ¿Por qué no te vas una semana de vacaciones y 3 semanas de misiones? Por ejemplo. Yo sé que hay gente que lo hace así. Sus vacaciones se va a África, se va a Tierra Santa, etcétera, como voluntario a servir. Oye, pero se supone que son para descansar, sí, pero esas personas son conscientes de las necesidades de los otros y dicen, ya descansaré. No te preocupes, San Juan María Vianney y Madre Teresa de Calcuta decían que el descanso en el cielo. Bueno, dejar todo olor mundano, imitar a Cristo pobre, siendo Dios, se encarnó en la naturaleza humana y quiso nacer pobre, vivir pobre y morir pobre. Fíjense, no tenía nada. Su testamento, ¿cuál fue? Que nada menos y nada más, su corazón. Su corazón. Y segundo, testamento de grandísimo valor, su madre. No tenía nada, lo dio todo. Él se fue al Padre, dejándonoslo todo. Por lo tanto, imitar a Cristo pobre, no apegarse a las cosas. Las cosas las podemos usar. Mira, yo estoy utilizando cosas para proyectar esto. Son cosas, pero yo no me apego a esto. No me sirven. O sea, me sirven como medios, pero no estoy enamorado de ellos. Lo digo porque ya les conté que hubo una persona que denunció en un estado de Estados Unidos al Estado, con juicio y todo, no es broma, porque no le dejaron casarse con su computador. Imagínense. O sea, aparte de estar apegado a las cosas materiales, quizá no estaba muy bien de la cabeza. Bueno, frutos. Cristo le comunicará todos sus tesoros. Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínate. Yo quiero ser pobre y los pobres también traerán la paz, etcétera. Frases de santos. Como les decía, a mí me gusta, pues buscando esta virtud, los santos, al ser una virtud tan conocida, tienen muchas frases. A veces normalmente pongo 2. Aquí en esta ocasión van a ser 3. Dice, esta es muy buena, San Agustín. Dios no necesita tu dinero, pero los pobres sí. Dales tu dinero y lo recibirá Dios. Es de una maestría esta frase. Dios no necesita tus bienes, si te los ha dado Él a ti, pero los pobres sí los necesitan. Pues dale esos bienes que Dios te ha dado a los pobres, quédate con lo que necesites para comer, para vivir, para tus hijos, para etcétera, pero todo lo que te sobre, entrégalo. Que ahora va a salir una frase muy bonita que dice, creo que es de San Agustín también, dice, no te vas a llevar nada de lo que has recibido en esta vida, solamente te vas a llevar al cielo
lo que tú has dado, que es parecida. Muy buena, ahora saldrá en otra virtud. Debes vaciarte, San Agustín también, debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo cual estás vacío. Quita tus egoísmos, tus apegos, etcétera, para que Dios te llene de gracia, de alegría, de gozo, de esperanza, de libertad espiritual, de los hijos de Dios, etcétera, de caridad. La mayor pobreza, alguien que sí sabía de pobres, Madre Teresa de Calcuta, la mayor pobreza de este mundo es la falta de amor. Por eso se dan cuenta que la Virgen en Fátima hablaba de rezar, sacrificarse, etcétera, y decía, por los pobres pecadores. No es porque no le interesaran los pobres materiales, pero eso se les puede dar un bocadillo. En cambio, el que está pobre porque peca, ese está frito, como dirán en España, frito si no se convierte, porque si está ofendiendo a Dios, no llegará al cielo si muere. Y eso es lo que le preocupaba a la Virgen. En cambio, el sufrimiento temporal de esta vida, pues lo podemos ofrecer, llevar con virtud, pero en cambio, el sufrimiento eterno no cambia, es eterno y es tremendamente doloroso. No sabemos exactamente hasta cuándo, pero las descripciones ya las hemos hecho aquí y no son muy entusiasmantes. Después habla de la pobreza espiritual perfecta. Esta es como la pobreza a la cual normalmente entendemos y conocemos, pero es que el Señor nos quiere perfectos. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y entonces siguiendo sobre la pobreza, como que hace un inciso todavía mayor. No la describe con grandes definiciones, pero también nos da algunos puntos, algunas recomendaciones para vivir perfectamente, sobre todo en el interior de la pobreza. Significa devolver los dones al dador de ellos. Ya no solamente las cosas materiales, todo. Ya no existo para mí. Ya no soy yo quien vive, como decía San Pablo. Es Cristo quien vive en mí. Morir a la propia voluntad. Aquí estamos hablando de ligas mayores. ¿Qué decía San Ignacio de Loyola? La mayor empresa de la vida es vencerse a sí mismo, algo así decía. Vencerse a sí mismo o santificarse, es lo mismo. Quien se vence a sí mismo se va santificando. Entonces, morir a la propia voluntad, vivir solo para la voluntad de Dios. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que están conociendo, yo también la estoy conociendo, la espiritualidad de Luisa Picarreta. Y la divina voluntad, la divina voluntad, la divina voluntad. Y todo el mundo habla de la divina voluntad, pero aquí viene una prueba para los que hablan de la divina voluntad. ¿Tú vives esta pobreza? ¿Tú verdaderamente vives renunciando a tu voluntad para hacer solo la voluntad de Dios? Porque no sé, ustedes, quien conozca la espiritualidad, habla de los giros y vamos a reparar la historia, la creación, etcétera. Y eso es espiritualmente súper bello. Ay, yo quiero con mi amor, con mi corazón, quiero reparar todo aquel mal que se dio en el inicio o que se ha dado en la historia, etcétera. Bueno, cosas maravillosas. Yo no soy experto. Pero, fíjense, a veces la gente se queda, para que vean cómo es el tentador. Por eso espero que esto nos ayude para aterrizar. Entonces, sí, es que es una espiritualidad, bueno, ya es la consumación del evangelio, algunos así lo dicen. Bueno, sí, pero ¿cómo vives tu vida concreta? Y entonces aquí tenemos un desafío. Hablas de la divina voluntad. ¿Tú ya le entregaste totalmente tu voluntad a Dios? ¿Solo haces en tu día, en tu vida, la voluntad de Dios? Porque esto es lo que espera la divina voluntad. Y fíjense, aquí es donde, perdón que lo diga, pero yo les dije, el médico está yendo hacia el fondo, porque a veces uno piensa que es santo, porque conoce 4 cosas, es como yo conozco el mensaje de Fátima, y bueno, más o menos en la práctica lo vivo, pero la pregunta es, ¿ese mensaje ya te convirtió el corazón? Porque sí, lo practicas, pero el practicar no significa que me ha transformado. Es un inicio y no vas mal. Pero la pregunta es si ya me transformó. Bueno, como ven, estamos hablando de cosas muy profundas, muy interesantes, pero muy profundas.
Virtudes relacionadas a la pobreza espiritual perfecta. La obediencia espiritual perfecta, que ya también la vamos a abordar dentro de poco. Entonces, enemigos, el buscarse a sí mismo. Nadie puede ser pobre si se está buscando a sí mismo. Y después se buscará también en las cosas. En su voluntad es para él. Y luego en las cosas. Medios para cultivar esta pobreza espiritual perfecta. El que renuncia a sí, me tiene a mí. Qué bella frase, dictada por Cristo. El que renuncia a sí, me tiene a mí. Pues es que, vuelvo a decir, somos como flechas que van entrando a nuestro corazón. Por eso se dan cuenta que es muy denso lo que estoy diciendo. Quédate con lo que te ayude. Por eso no les pido que hagan todo un esquema. No quiero que repitan el esquema que yo les estoy mostrando, porque esto se los vamos a entregar. No te preocupes por eso. Escribe lo que Dios te vaya inspirando. Ese es tu tesoro. No trates de copiar. Esto no es una clase. Esto es, no le llamo meditación porque es más así como técnico, pero es muy profundo lo que estamos tratando aquí. Entonces, escribe, oye, de todo lo que ha leído el Padre, me he quedado con estas 3 frases. Y yo creo que esta es una muy interesante. El que renuncia a sí, me tiene a mí. El que muere a sí mismo, resucita en mí. Otra frase lapidaria. El que muere a sí mismo, resucita en mí. El que nada tiene, lo tiene todo. Bueno, es un tratado, ¿eh? Estas 3 frases que Dios, nuestro Señor, a través nos ha dejado, un tratado. Bellísimas. Frutos de esta pobreza perfecta. Es una escalera segura para llegar al cielo. Quien viva esta pobreza, llega al cielo. Tranquilamente. No se preocupe. Van por buen camino. Podrás tener dificultades, porque claro, la lucha, las dificultades no te las quita nadie. Pero si tú vives esta virtud, bueno, estás del otro lado. Frases de santos para seguir con la pobreza. Tan pobre es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Esa es la mayor pobreza. Esta frase la acaba de decir San Antonio de Padua. Tan pobre es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Recuerda que cuando abandones esta tierra, aquí está lo que les decía, no podrás llevarte llevarte contigo nada de lo que has recibido, sino lo que has dado. Y yo dije San Agustín, pero no, San Francisco de Asís. Cuando te vayas, no te llevarás nada de lo que has recibido, sino solo lo que has dado. Bueno, ¿se dan cuenta? Hemos terminado la virtud de la pobreza. Ya tenemos una noción, como les decía, estamos poniéndoles el marco de referencia de las virtudes. Son muchas. Ahora, también fíjense, aquí va a salir 2 cosas. Uno, ¿quién es la fuente de las virtudes? La gracia. Por lo tanto, esto me ayudará a comprender y acercarme más al Señor, siempre pidiendo su gracia. Pero, ¿quién vivió estas virtudes, todas las que vamos a nombrar y las que faltan, de modo perfecto, sin una sola, digamos, imperfección, ya no digo pecado? La Santísima Virgen. Imagínense lo que estamos haciendo, o sea, lo que estamos viendo, perdón. O sea, yo las voy nombrando y ustedes van a decir, Padre, yo con que pudiera vivir una, me conformo. Dios es Dios, es la fuente de las virtudes. Pero estamos hablando de una criatura que fue capaz de vivir todas estas virtudes, de rechazar en todo momento de su vida todos los vicios de una forma perfecta. Ahora sí vamos a entender un poquito más quién es la Santísima Virgen. Seguimos con otra virtud. ¿Se dan cuenta? Así va a ser. Espero no ser monótono, espero que les ayude, porque para mí esto me parece un tesoro. No sé cómo lo están viviendo ustedes detrás de la pantalla, pero ustedes no saben, esta es la 3ª vez que lo leo. O sea, imagínense, también para mí es una riqueza, porque yo voy haciendo pozo, voy escuchando también estas frases que voy leyendo. También para mí va a ser un tesoro. La virtud de la penitencia. La penitencia es algo que nos lo dicen y salimos corriendo. Hay que hacer penitencias para convertir pecadores.
Los pastorcitos de Fátima no fallaron, pero yo, penitencias ni una, ¿no? Hay que gozar. Estos 4 días que voy a estar aquí, hay que gozar de todos los placeres. Es el fuego, fíjate la definición, se dan cuenta que no es una definición teológica, completísima, etcétera, pero con lo que dice el Señor, te queda clarísimo. Es el fuego de las virtudes. Quien no haga penitencia, no va a crecer en las virtudes. Y les da la savia para que crezcan. Si vamos haciendo penitencia continuamente en nuestra vida, entonces vamos a crecer. ¿Sí? Y todo esto lo estoy mencionando con una ilusión, porque yo conozco Sor Faustina Kowalska, Mensaje de Fátima, Divina Voluntad, el camino de Santa Teresita, el Niño Jesús, el de la infancia espiritual, las moradas de Santa Teresa, el subir al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, etcétera, y leerlo es increíble. Bueno, te motiva, pero practicarlo es otra cosa. Y entonces aquí está Dios diciendo, ahora sí, hijo, ya sabes subir al Monte Carmelo, ya sabes subir las 7 moradas de Santa Teresa, vas a empezar, como les decía cuando hablábamos de las moradas, en una homilía lo hablaba, digo, cuando uno revisa las 7 moradas, uno se da cuenta que no ha cruzado la puerta, no ha entrado al castillo de la vida interior. Y entonces aquí el Señor te va a decir, así te vas a dar cuenta si has entrado o no al castillo de la vida interior. Y es que todo es fantástico. Si ustedes conocen la teología de la perfección cristiana de Rollo Marín, bueno, una obra maestra de la vida espiritual. Y sin embargo, pues a lo mejor no aplicamos ni el 1% de lo que él explica ahí. Dice, la penitencia exterior purifica el alma y el cuerpo, porque después viene la penitencia espiritual perfecta. No en todas hace esta división, en algunas virtudes sí. También en la penitencia lo hace. Virtudes relacionadas. Brota de la humildad. Aquí ya hay una clave. Quien decida cultivar la humildad, este sabe. Este sabe. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Humildad, como se llama en la vida espiritual, sustancial. Sustancial, o sea, profundísima. Y ahí Dios construyó, bueno, el tesoro. ¿Qué dice San Luis María Griñón de Montfort? María es el paraíso. Fíjate cómo la compara. Es el paraíso de Dios en la tierra. Ya no existe el paraíso por el pecado original, mas sin embargo sí existe un paraíso para Dios que se llama María. Y tan feliz está en el cielo como en su alma. Es increíble. Yo no sé, pero yo cuando digo estas cosas digo, ¿sabes lo que estás diciendo? O sea, como dicen, heavy. Bueno, brota de la humildad. El que no es humilde no va a hacer penitencias, porque no va a querer sacrificarse, no va a querer reconocer que tiene que reparar, por ejemplo. Enemigos, la impenitencia y la molicie. Vamos a poner así, la actitud gelatina, ¿no? No pasa nada, etc. Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Se recuerdan lo que dije ayer? Esto es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué estoy viendo yo? Cuando una persona va a misa, no sabe ni contestar, no sabe ni levantarse ni sentarse, no comulga, porque seguramente lleva años en pecado mortal, etc. ¿Tú crees que esa persona está creciendo espiritualmente? ¿A dónde va a ir? Y no lo digo como crítica, lo digo para que sea verdaderamente un fuego y decir, yo no me puedo quedar callado. Esa persona tiene que conocer este tesoro, porque así no llega, así no va a llegar. Y a lo mejor se piensa buena, oye, pues fue la boda de mi amigo, como hoy hablé con un señor que me pide confesión y me dice, padre, pues yo me confieso cada vez que tengo una celebración importante, ¿no? Y dice, la última fue hace 10 años. Digo, pues así no vas a llegar. Sí, vas a celebrar las cosas, pero a lo mejor no llegas. De 10 años confesiones, discúlpame, pero así, no es la vida espiritual.
¿En qué mundo vives? No le dije eso, pero uno lo piensa. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo de ti? No conoces tu corazón, tu alma, y por lo tanto no le estás dando lo que necesita. ¿Dónde vas a quedar? Y ahora sí entienden cuando la Virgen dice, muchas almas van al infierno. ¿Por qué? Porque no, impenitentes, pecadores, etcétera. Y claro, y muchas se sentían buenas. Muchas se pensaban que eran buenas almas. Bueno, medios para cultivar esta penitencia, practicar la humildad y el amor a Dios. Claro, si yo conozco lo que hizo Cristo por mí, ¿cómo no voy a hacer penitencias por amor? Agrada mucho a Dios la penitencia y la recompensa con muchas gracias. Cuando la gente necesita algo por salud, por trabajos, etcétera, ¿qué suelen hacer? Sacrificios, penitencias, ayunos, etcétera, y Dios responde. Dios les protege, les ayuda, les bendice, etcétera. Claro, porque Dios ve lo que hay en el corazón del hombre. Frutos. Esta es buenísima. Atrae la ternura y el corazón de Dios. Oye, ya en vez de estarlo buscando, Él viene. Esto es impresionante. Él te busca a ti, porque dice, ahí hay una luz. Allá voy. Es una forma de interpretarlo. Ustedes ya saben que Dios es mucho más que esto que estoy diciendo. Pero dice, dentro de toda la oscuridad, ahí hay un penitente. Yo voy a ese corazón y le entrego mi corazón. Si es que le digo, por eso yo no sé cuándo vamos a terminar. Yo creo que este curso va a durar 3 años, porque es que hay que pararse y decir, calla y déjame pensar, déjame meditar, déjame hablar de esto que acabas de leer, déjame hablarle a Dios. Seguimos, yo tengo que seguir pero es bellísimo. Expía los pecados y da méritos en la vida espiritual. Esa es mi vida. Yo tengo pecados que expiar de mi vida pasada o a lo mejor los pecados que voy a seguir cometiendo en mi vida. Claro que después de ser absueltos tengo que expiarlos, purificarlos. Y también da méritos. Oye, yo ofrezco esta penitencia ofrezco el calor, el cansancio, la enfermedad, etcétera. Lo ofrezco para que Dios me conceda, el perdón, evitar tiempo de purgatorio, que se convierta mi familiar, etcétera. Frases de santos. Como ven, quiero ir un poquito rápido, pero podemos dar anécdotas, 1000 de esto, son fantásticas. Felices sufrimientos y penitencia en la tierra que me conseguirán tan grandes recompensas en el cielo. Fíjate, nosotros que huimos de la penitencia, los santos la ven como un regalo, una gracia. Hasta el día que, fíjense, y es que yo trato de transmitir esto porque este es el evangelio y la gente le incomoda. Hasta que no desees ser crucificado con Cristo, te falta mucho en la santidad. ¿Te lo repito con otras palabras? Sí. Hasta que no desee ser mártir, me falta mucho en el crecimiento espiritual. Durísimo, pero es así. Porque el ideal es imitar, ser como el Maestro. Y el Maestro fue crucificado. Padre, pero eso es injusto. Sí, en lo humano. Pero para Dios es lo mejor que puedes ofrecer. Ayer veía un documental, un documental de la Divina Misericordia, y ese documental, quien lo hizo, que conozco a la persona quien lo hizo, venezolanos, se fueron a Auschwitz, donde estuvo San Maximiliano María Kolbe. Precisamente, él era un enamorado de María, un enamorado del Señor, y es que se ofreció en intercambio para que se salvara otro, un preso. Entonces, él sí vivía la perfección. Él sí entendió el evangelio. Claro, a lo mejor yo soy el primero que no quiero vivir así, me cuesta, pero no, el hecho de que no llegue no significa que yo debo rebajar el ideal. El ideal es claro: sed perfectos, sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, es perfecto.
dando la vida por los otros que no se interesan por ti, mas sin embargo, tú adquirirás méritos para su conversión. No están buscando a Dios. Él entregó la vida no por los buenos, lo entregó por los pecadores. Al final somos todos, pero entregó la vida por los que necesitaban su redención. O sea, todos. La medida de poder llevar una cruz grande o pequeña es el amor. Aquí está la fuente también de la penitencia. Si tenemos un amor a Dios, entonces esa va a ser la medida, el criterio, para ver si tú soportas una grande penitencia, cruz o no, depende cuánto ames. Esto lo dijo Santa Teresa de Jesús y la anterior, San Pedro de Alcántara. Penitencia espiritual perfecta. Vamos con la definición. O sea que vamos a dar todavía un grado mayor. No está en la voluntad humana, sino en la divina. O sea, ya no es el hombre el que se entrega y hace penitencias, sino que es Dios que nos pide ciertas penitencias. Hace pasar al alma por el vivo fuego del crisol de la purificación más intensa y atormentando al alma la deja capaz para recibir las gracias del cielo. O sea, ahora sí estamos hablando del nivel de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Jesús. O sea, ¿de qué quieres? De estos santos místicos que llegaron verdaderamente a ser, digamos, tan consumidos en el fuego transformador de Dios, y eso arde, duele en el alma, porque son purificaciones. ¿Para qué? Para lanzarlos al cielo. Después de eso, fíjense lo que dice, para recibir las gracias, para hacerlo capaz de recibir las gracias del cielo. Ahí sí, ya el alma totalmente transformada por Cristo. Es un favor del cielo, que no todas las almas lo tenemos, solo las que podrán hacerlo. A lo mejor yo con mi vida y con mi respuesta, dice el Señor, pues si tú no vas de aquí a la esquina, hijo, no vas a llegar muy lejos. Bueno, pero hay almas que sí le corresponden con totalidad. Poderosa arma contra muchos vicios. Poderosa arma. Así los vicios no nos harán daño si podemos vivir así. Enemigos, la molicie. Medios para cultivar. Si se dan cuenta, me he saltado algunos puntos porque el Señor no habla de ellos. Seguro que podíamos encontrar, pero no me voy a entretener. Y a ustedes mismos, si se dan cuenta, trabajando así, empiezas a decir, pues mira, una virtud que podría ir con esto, la humildad, la obediencia, no sé qué, el amor, la entrega, Y ustedes mismos ya van a empezar a tejer su propia red de virtudes. Van a decir, ¿cómo hay una comunicación, una unidad en todas las virtudes? Bueno, ¿cómo cultivar la penitencia? Es un fuego que consume todas las imperfecciones. Como ven, es Dios el que infunde ese fuego. Nos lleva a la mortificación, al propio desprecio. O sea, es que ya no me interesa nada. ¿Quieres que esté, como dicen los santos, no? Si Dios estuviera en el infierno, yo me iría al infierno con tal de estar con Dios. O sea, llaman a Dios tanto que no le importa el sufrimiento o el precio de ese amor, porque están dispuestos a todo. Claro, estamos hablando de algo que a lo mejor nos cuesta entenderlo porque nunca lo hemos vivido y esperemos alcanzar una vez, pero a lo mejor muchos no lo vamos a alcanzar jamás. Pero precisamente Dios nos dice, aquí está, ¿dónde tienes que llegar? ¿Qué esperas? Caridad total hacia el prójimo, buscar siempre la unión con Dios. ¿Qué frutos te da esta penitencia espiritual perfecta? Da luz al alma, fortaleza y unión. Claro, está preparadísima, está entrenada. Y entonces dice, ataca los 7 pecados capitales. Es que no solamente lo resiste, va contra ellos. Y el ejemplo que tenemos es el Padre Pío, todos estos santos, que es que le dieron durísimo a Satanás. San Luis María Griñón de Montfort, etcétera, no podía con estos santos. ¿Te das cuenta ahora la belleza, la luminosidad de esas almas? Claro, Satanás, que es oscuridad, tinieblas, mentiras, engaños, y se encuentra con un alma que refleja en la proporción de criatura
la luz plena de Dios, claro, Satanás no puede con ellas, se desespera. Antídoto para evitar el fuego del purgatorio, o sea, estas almas llegan directo al cielo. San Luis Gonzaga le preguntaba a su confesor, ¿y yo voy a llegar al cielo directo? Y su confesor, que después dio testimonio, dice, pero si no cometió pecado mortal este hombre, que murió jovencito. Y le decía, no te preocupes, te lo aseguro, conozco tu alma, te lo aseguro que tú no pasas por el purgatorio, tú vas directo al cielo. Abre las puertas a la contemplación y los tesoros del cielo. Frases de santos. Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones con la luz del buen ejemplo. O sea, transparentan a Dios. San Antonio de Padua. Un cristiano que viva así es un vivo reflejo de Dios. Pecar es terrible, dice San Juan María Vianney, pero mucho más terrible es rechazar las gracias que Dios nos envía para arrepentirnos. Todos somos pecadores, pero precisamente con esas gracias vamos aumentando nuestra santidad, nuestra virtud. Entonces, lo terrible es que tú y yo no aprovechemos las gracias que Dios nos da. Bien, yo creo que voy a atreverme a dar la última. Sufrimiento, lo une, sufrimiento espiritual perfecto y padecimiento. Se parecen mucho. Y yo creo que con esta terminamos. Por eso les digo, son muchísimas virtudes, pero bueno, vamos a ir, como es una virtud, los que aguantemos, vamos a perseverar hasta el final. Va a ser un tratado muy intenso, muy profundo. Bueno, definición de sufrimiento, parte esencial del dolor. En este libro, lo va a decir muchas veces, dice, para transformar el mundo se necesita el apostolado de la cruz, el abrazar la cruz y el dolor. Así es una nueva espiritualidad, también es una espiritualidad, como Luisa Picarreta, como todos estos que hemos dicho, es una nueva espiritualidad. Todos llevan a lo mismo, todas se parecen mucho porque es Dios el que nos va conduciendo, pero es una nueva forma de ver lo mismo, la santidad del alma. Pues él dice, el dolor y la cruz son el camino que transforma todo, el alma y la historia. ¿Sí? Después vamos al mensaje de Fátima. ¿Y qué hace el corazón inmaculado de María? Vive de dolor y vive enamorada y entregada a la cruz de su Hijo. Es lo mismo. Y Fátima también es otro camino de perfección cristiana. ¿Te das cuenta que el Señor presenta muchos caminos en la vida espiritual para llegar a Dios? Por eso es que el que no quiera ser santo es porque no quiere. Porque no es difícil. Dios está con nosotros. Dios nos da las gracias y nos muestra muchas opciones, la que tú quieras, la que mejor te venga. Bueno, en el corazón de Cristo se santificó el dolor. Ese dolor, la cruz, que era lo peor que para el peor ladrón de aquel entonces, Dios la convirtió, ese dolor, ese suplicio, lo convirtió en redentor. Padecer con un cuerpo puro y un alma santificada, así fue Cristo. El padecimiento es el hijo del sufrimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, si sufro y aprendo a sufrir, aprendo a padecer y acepto los padecimientos. Oye, me van a llevar a la cárcel. Claro, no es amable, pero sin embargo lo acepto. ¿Cuántos santos no han pasado por la cárcel? Hasta los pastorcitos pasaron por la cárcel y no rechazaron a Dios, no se enfadaron porque les hacía ese sufrimiento, ese padecimiento, porque al contrario, en ese lugar descubrieron muchas cosas. Sufrimiento espiritual perfecto, lo va a definir, introduce al alma en las amarguras más crueles. Sé que la mitad va a pagar ya el televisor. ¿Cómo? Yo no quiero esto. Claro. Tú lo que quieres es una pizza,
tú lo que quieres es dormir tranquilo, tú lo que quieres es que no haga ni frío ni calor, tú no quieres que no haya impuestos, tú no quieres que haya tráfico, tú no quieres que haya enfermedades en el mundo. Claro, pero ese mundo no existe. En cambio, el que sabe vivir las amarguras más crueles por amor, ese se santifica y ese santifica a los demás. Ahora se dan cuenta que tenemos que correr porque los que estamos despertando, es hora de despertar a la santidad. Ahora entienden el título, porque muchos estamos dormidos. No estamos, si no conocemos esto, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo voy a decir que vivo algo así si ni siquiera lo conozco? ¿O cómo amo el sufrimiento, el dolor, la cruz, el padecimiento, si ni siquiera sé de qué se trata? Bueno, se complace en la mirada de Dios Padre, lo que Él me envíe. Buscar gozarse, gozarse. No recuerdo la frase textual, pero San Francisco de Asís sí tiene una frase que él estaba feliz, y no porque no le doliera, feliz en el sufrimiento. Los santos nos enseñan esto. El dolor es el arca santa de los divinos favores. Es como el tesoro donde Dios concentrará todos sus favores. Se relaciona con la resignación y la paciencia. Vaya que se necesita paciencia para resistir el sufrimiento y el padecimiento. Enemigos, el mundo, el demonio y la carne. Oye, no vengas aquí a sufrir, ven a gozar. Esto no es de Dios. La comodidad y el placer. Claro, a todos nos gusta el placer en todos los sentidos. La delicadeza, en el mal sentido, no ser delicado de ser detallista, sino el delicado en el sentido negativo espiritual. La flaqueza y la debilidad son sus enemigos. Medios para cultivar, aceptar el padecimiento físico, por ejemplo, las enfermedades. A mayor dolor ofrecido, descienden más gracias. Como les decía, que es una vida que tienen que conocer, Santa Mariam de Jesús crucificado, que se acuerdan que el demonio pidió tentarla y estrujarla, etcétera, no voy a contar toda la historia, y ella, cuando estaba siendo estrujada por Satanás, pedía más dolor, más sufrimiento por amor. Y el demonio ya no supo más qué hacer. Otra santa que venció a Satanás. Recibir, buscar y gozarse en el sufrimiento, padecimiento, mortificación voluntaria o impuesta. Imagínate una persecución, tú no la escogiste, mas la aceptas. Aceptar los terribles martirios. Ahora sí estamos hablando de las ligas mayores. Aceptar los martirios. Y terribles. Oye, le cortaron, no sé, a esta Santa Cecilia, ¿crees que la sacaron los ojos, etcétera? Ya no recuerdo la mártir. Y así, a la que le cortaron el pecho, la que le cortaron Santa Vaquita, Josefina Vaquita, que fue toda flagelada, etcétera. San Andrés crucificado, el apóstol, bueno, San Pedro crucificado, los más dolorosos martirios. Dominio propio, firmeza, energía y constancia. Los frutos, prepara para la oración y la contemplación. Un alma así vive en Dios. Da alegría, fíjate, no quita la alegría, no estás amargado, al contrario. Por el dolor se da la vida espiritual. Así se llega a una alta perfección. Y termino con las frases de los santos. Subamos al Calvario con la cruz a cuestas, dice el Padre Pío. No dudemos, nuestra ascensión terminará con la visión celeste del dulcísimo Salvador. Acepta la cruz, que Dios te recompensará. Padre Pío. Y San Ignacio de Loyola nos dice, si Dios te envía muchos sufrimientos, es una señal de que Él tiene grandes planes para ti y ciertamente desea hacerte santo. Pues que estos santos que vivieron con mucho sufrimiento nos inviten a seguir a Cristo crucificado para llegar a la vida eterna. Que así sea.
entregamos a ti nuestro corazón. Enciende el fuego en el corazón de los hombres y que todos te amemos y te conozcamos, Señor, que brote un canto en toda la tierra, Señor, bendiciones y alabanzas y gracias por tu amor. Les diste pan del cielo. Que contiene en sí todo derecho. Oremos. Señor Jesucristo, nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Regina.